Muchas veces se habla de la situación de la Iglesia, de la realidad de la Iglesia, y se invoca el nombre del Vaticano II, y muchos pretenden hacia el futuro como una Iglesia que careciera completamente de dogmas, lo cual no tiene ningún fundamento en el Concilio Vaticano II, como que también por allí surgen otras voces, como la de un conocido arzobispo de estos días, que califica al Concilio Vaticano II como un cáncer. Quisiera hacer una brevísima referencia a un documento del Vaticano II, el documento sobre la Divina Revelación, conocido como la Dei Verbum, y lo que este documento dice sobre la escritura y la tradición. Y quisiera mencionar aquellas veces en donde la escritura y la tradición en la Dei Verbum se encuentran a la par. Esta tradición con la escritura de ambos testamentos son el espejo en que la iglesia peregrina contempla a Dios. Por otra parte, dice, la tradición y la escritura están estrechamente unidas y compenetradas. Otra vez son mencionadas y son citadas las dos y juntas. La tradición y la escritura manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal, corren hacia un mismo fin. Es cierto que la Dei Verbum y el Vaticano II no hablan de dos fuentes, como desde el momento posterior a Trento hasta el Vaticano II se habló, la fuente de la Sagrada Escritura y la fuente de la Sagrada Tradición. Sin embargo, en esta afirmación del concilio, que destaca la unidad de la revelación, se nos dice expresamente que tanto la tradición y la escritura manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal y corren hacia un mismo fin. Reconoce explícitamente la existencia de la tradición. Por eso, la Iglesia no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Es decir, la Iglesia saca también de la tradición la certeza de lo revelado. Y allí sabemos de dos verdades de nuestra fe, contenidas en la tradición y no en la Sagrada Escritura. Tales verdades contenidas en la tradición son el canon de los libros inspirados, definido por Trento, la Asunción de la Santísima Virgen a los Cielos, definido por Pío XII en 1950. La tradición y la escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. De ese depósito de la fe saca la Iglesia todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Una vez más, se menciona la Escritura junto con la tradición, bajo esa designación que tan bien conocemos, que es el depósito de la fe, el depositum fidei. El mismo Juan Pablo II, cuando promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica, lo precedió de un documento que se llamaba precisamente Depositum Fidei. Aquí aparecen mencionadas la tradición y la escritura en relación al depósito de la fe. Es muy conocido también de la Dei Verbum aquel pasaje en que se nos habla de la importancia de dar con el verdadero sentido del texto sagrado, y que para esa finalidad hay que tener en cuenta el contenido y la unidad de toda la escritura, la tradición viva de la Iglesia y la analogía de la fe. Una vez más aparecen unidas la tradición de la Iglesia y la Sagrada Escritura. La unidad de la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Aquel viejo adagio o expresión de San Agustín, el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo, que es como una frase que nos ayuda a ver la totalidad de la Sagrada Escritura. Y por otra parte, cuando decimos la tradición viva de la Iglesia, hacemos referencia tanto al tiempo de los apóstoles como al tiempo posterior a los apóstoles, a lo que es la tradición apostólica y que es palabra de Dios, como a los que son la tradición de la Iglesia o las tradiciones eclesiales que muestran la riqueza que la Iglesia tuvo a lo largo de los siglos. Por otra parte, siguiendo siempre con esta referencia a lo que estamos hablando, encontramos
La Iglesia ha considerado siempre como suprema norma de su fe la escritura unida a la tradición. ¿Cuántas veces va colocando, va situando en distintos contextos la unidad, la unión, la proximidad que existe entre la escritura y la tradición, aquí como norma de su fe, como norma suprema de su fe? Y también quisiera hacer una última referencia. La teología se apoya como en cimiento perdurable en la Sagrada Escritura unida a la tradición. Es decir, una teología que no esté fundamentada en la tradición y en la Escritura no sirve para nada. Habría que buscar en todo caso una teología que se fundamente tanto en la Sagrada Escritura como en la Sagrada Tradición. En estos tiempos particulares que nosotros vivimos, en donde hay muchos pareceres de materia religiosa, quería recordar que el documento Dei Verbum, Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II sobre la Divina Revelación, pone, sitúa, coloca de un modo muy estrecho y cercano en distintos contextos y muy precisos a la Escritura y a la tradición, a la Sagrada Escritura y a la Sagrada Tradición.